Bien, bendito sea el eterno Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Agradeciendo a todos porque están condividiendo. Vamos, este tema tan interesante, lo prometido es deuda, sobre Titan 666, el Titanic. Hoy vamos a hablar este tema diverso al mundo entero, del concepto que la persona tiene sobre el Titanic. Hoy vamos a descubrir que Dios estuvo en el mismo lugar ayudando al Titanic de que se salvara. Vamos a tener una oración para que de una vez empecemos. Padre, gracias por este momento. Ayuda a esas personas que puedan compartir y que este tema pueda servir de salvación a otros. En el nombre de Jesús, amén. Y suscríbete a este canal especial. La historia del Titanic, que ya lo sabemos muchos, y también el Titanic a la luz del amor de Dios, a la luz de la palabra de Dios, el Titanic. ¿Por qué la persona le echa la culpa a Dios el hundimiento del Titanic o de la muerte de Marilyn Monroe, John Lennon, Hugo Chávez? Primeramente, por favor, suscríbete a este canal, El Evangelio Eterno Roma. No dejes de suscribirte. Hoy vamos a descubrir, obviamente tiene que ver el video completo, que dura pocos minutos, cómo Dios en su misericordia infinita quiso salvar al Titanic. Pero antes quiero recordarle a todos, o refrescar la memoria a todos, sobre el Titanic. Time. ¿Qué significa? Ya dije, 666. Hoy vamos a hablar del Titanic, ya le dijimos, a la luz de la palabra de Dios. Su nombre, insumergibles. Ese era el apodo del Titanic. Ni Dios lo puede hundir. Era siempre la palabra del diseñador, constructor Tomás Andrews, 1911. Todo comenzó en 1912, 10 de abril. Su vida no fueron mucho tiempo, pues en 4 días murieron 1.514 personas, 712 sobrevivieron. ¿Cuántos iban al bordo del Titanic? 2.023 personas a bordo. El naufragio mayor de la historia. Hacía los Estados Unidos. Obviamente, varias escalas hizo. Inglaterra, Francia, Islanda, chocó con iceberg. Sin embargo, cuando se hundió, duraron mucho tiempo en descubrirlo. En noviembre del 1985 fue que lo encontraron. Se hundió a las 2:20 de las madrugadas. ¿Cuántas profundidades tenía el Titanic cuando lo encontraron? 3.784 metros. Obviamente no se puede sacar los restos del Titanic. Están muy deteriorados, podridos. Hecho, se desintegra. Por eso no lo pueden sacar. Está lleno de bacterias. Y las personas que saben dicen que en el 2033 ya habrá desaparecido el Titanic. Su capitán Edward también dijo, ni Dios lo hunde. Edward, el capitán, era un cristiano metodista, apartado de los caminos de Dios. En Éxodo 20, versículo 7,
no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente el que tome su nombre en vano. Las personas dicen que el Titanic se hundió porque tomaron el nombre de Dios en vano. Un ejemplo, John Lennon decía, somos más famosos que Dios, que Jesús. Más luego le dispararon 6 veces. Tomás Andrews, 1911, el constructor naval del Titanic, se encontró asombrado porque el Titanic se hundió. Marilyn Monroe, actriz americana muy conocida, dijo, yo no necesito tu Dios, a Jesús. 1962, una semana después, 5 de agosto, le encontraron muerta. También Hugo Chávez, expresidente venezolano, Venezuela, dijo, maldito sea el Estado de Israel. Ese fue en el 2011 que él dijo eso. Y murió de cáncer. Si usted va por muchas redes, navega, se dan cuenta que muchos le echan la culpa a Dios del Titanic porque un capitán dijo esas palabras que ni Dios lo hunde. Y más luego, el Titanic chocó con la roca. Ay, perdón. Las personas dicen que cada vez que las personas hablan esa palabra, Dios se siente aludido y muestra su ira. Incluso hasta muchos religiosos, algunos, no haga que Dios se enoje, no lo rete, porque Él te consume a fuego. Y tienen a Dios como un papá pegón, que siempre está airado con sus criaturas. Incluso hay muchas madres que le dicen a sus hijos, pórtate bien, porque de lo contrario, Dios te castiga. Tienen a Dios que solamente observa lo que tú haces para castigarte. Tienen a Dios como el causante de desastres, airoso, los ciclones, todos se lo achacan a Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios, mi Biblia dice todo lo contrario. En mi Biblia dice que Satanás está detrás de todas esas destrucciones. Hay religiosos evangélicos que comparten esas ideas negativas. Los desastres naturales se lo atribuyen a la ira de Dios. Es duro imaginar que en el Titanic murieran tantas personas inocentes y decir que porque un capitán dijeras, ni Dios lo hunde, murieran tantas personas. Pregunta, ¿Dios se sintió retado y mató a tanta persona por eso? Es absurdo. Pregunta, ¿realmente tú conoces a Dios y de su amor? Si tú lees el libro de Job, te das cuenta que detrás de todos esos asuntos malos está el diablo. El Señor lo reprendas. Bien, ¿dónde estuvo la mano de Dios para salvar al Titanic? Pues Dios se manifestó al Titanic de muchas maneras para que no llegaras a lo que llegó, a hundirse. Suscríbete que el tema está muy bueno. Bendito sea Dios. Esas palabras, ni Dios lo hunde, no está correcta. No está correcta. Pero eso no justifica que Dios hundió el Titanic. O la palabra de Marilyn Monroe, que ella dijo, yo no necesito tu Dios, no necesito a Jesús. Por eso Dios le quitó la vida, no.
su vida de ella, desordenada, provocó que le viniera la muerte o algunas consecuencias, al igual que Hugo Chávez, los Beatles, John Lennon. Porque John Lennon haya dicho, somos más famosos que Jesús. La ira de Dios lo consumió de esa manera. Le dispararon 6 veces. ¿Dios provocó eso? Imposible. Pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando el Titanic se hundía? Ahí mismo estabas. Algunas veces, un ejemplo, 2 hermanos se matan a golpe, pelean entre sí, 2 hermanos, y cada uno coge un cuchillo contra el otro hermano, y el papá le vocea, dejen eso, no peleen, dejen eso, dejen eso. Y ellos no escuchan al papá, y está ahí el papá. Hay muchos embarazos indeseados. ¿Por qué? Porque la joven no quiso escuchar la voz de sus padres. Hay muchos negocios que tú haces en tu vida que no escucha la voz de Dios. Bien, le explicaré de inmediato por qué no escucharon la voz de Dios, el Titanic. El primer barco que recibió la noticia de que el Titanic se hundía fue el barco Monte del Templo. No acudió al rescate porque estaba lejos. Pero luego misteriosamente al que Dios usó fue al barco SS de California. Por primera vez le advirtió al Titanic que no siguieran esas rutas porque había peligro de un gran hielo, iceberg. Sin embargo, los pasajeros del Titanic insultaron al otro barco, déjanos en paz, porque ni Dios hunde a este barco. Maldito, déjanos tranquilo, que este barco nunca será hundido. Y así con palabras hirientes, el barco SS tuvo que alejarse un poco. Si usted hubiera estado en el Titanic, seguro que usted no hubiese dicho esas palabras, que ni Dios lo hunde. Acuérdese que antes de ese desastre habían puesto varias fechas para salir. Por fin, en la tercera salida, salieron con esas palabras, ni Dios lo hundes. De nuevo, aparece misteriosamente por segunda vez el barco SS California, advirtiéndole de nuevo que hay peligro, mucho peligro enfrente. Y los viajeros del Titanic, maldito, déjanos tranquilo, déjanos en paz, envidioso, porque este barco nadie lo hunde. Y por tercera vez, Dios usó al barco SS California, pero ellos no escucharon palabras. Con lágrimas en los ojos, el capitán del SS California le voceaban, por favor, hay peligro enfrente, se van a hundir, no sigan. Pero en vano fueron las lágrimas. Más tarde, en el juicio que le hicieran al capitán del barco SS California, él dijo, tuve que dejarlo en paz, como ellos me decían, ni Dios lo puede hundir. Es como decir, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus pequeñuelos, como la gallina junta sus pollinos, pero no quisiste. Se hundió en el agua Terranova. Solo se salvó una tercera parte. Si tú hubieras estado en el Titanic, tú hubieses escuchado la advertencia que no siguiera ese mismo camino. El Titanic de hoy
es la tierra navegando en un mar de pecado. Los cristianos están hoy advirtiendo al mundo, a las personas, el peligro, mas son ignorados. Hollywood te dice, todo está bien, el cielo está estrellado, no hay razón para preocuparte, sigue a todas máquinas. El mundo está haciendo un viraje hacia la izquierda, un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial creen que no necesitan a Dios. ¿Qué tal les será la hora cuando venga en las nubes el Hijo de Dios? Apocalipsis 1:7. ¿En cuál de las dos embarcaciones te encuentras tú? ¿En el Titanic o en la barca sin pintura, el arca de Noé? Este mensaje que Dios le manda al mundo es para usted. Póngase a cuenta con Dios. La medianoche se está aproximando. El regreso de Jesús es inminente. No te hundas en este mundo que ha decidido darle la espalda a Dios. Vuelva hacia Dios. Tal vez no sea demasiado tarde. Última advertencia. Última advertencia. Antes de llegar a la tierra nueva, prepárate. Esas palabras que ni Dios lo hunde, no está correcta, pero no justifica que Dios hundió el Titanic. Dios no es el culpable del pecado aquí en la tierra. Ezequiel 18:23. No quiero la muerte del impío, sino que el impío vaya al arrepentimiento para yo salvarlo. Mateo 11:28. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cansado, y yo los haré descansar, dice Jesús. Miqueas 7:19. Dice que si nos arrepentimos, arrojarás nuestro pecado al fondo del mar. Bendito sea Dios. Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento. No quieres que ninguno perezca. Segundo de Pedro 3:9. En primera de Juan 4:8 dice así: el que no amas no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nunca digas que fue la voluntad de Dios que el Titanic se hundiera. En San Juan 8:11, Jesús le dice a una mujer adúltera: vete y no peque más. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Hey, ¿te acuerdas del ladrón en la cruz? Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro, hoy, estarás conmigo en el paraíso, en un futuro. Así que Dios perdonó al ladrón en la cruz. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Lucas 23:43. Ven a Jesús. Jesús dijo que esta generación serías como los días de Noé, sordo. Mateo 24:37. Dios te bendiga. ¿En cuál de las dos embarcaciones te encuentras? ¿En el Titanic o en un mundo que va a hundirse? Gloria a Dios.